Buenas tardes, hoy abordaremos el tema de la masonería esotérica en el gnosticismo, teniendo en cuenta que gnosis es el estado de lucidez objetiva, onírica y absoluta. La masonería esotérica en el gnosticismo aparece con el advenimiento del venerable maestro Samael Aun Weor y la iniciación de la era de Acuario. Tiene dos fases, la experimental y la trascendental. En la experimental y la trascendental se enseñó la liturgia, que ya habíamos dicho, liturgia significa litos, que significa piedra, urgo significa magia. Y se explicó que se trataba de despertar los poderes asombrosos, los poderes mágicos, los poderes suprasensibles. Entonces, eso dio origen a lo que se llama la masonería especulativa. La masonería especulativa, que la masonería especulativa no busca de ninguna manera enseñarle a otro en qué consiste la cátedra de arquitectura o de albañilería. No consiste en enseñarle de una manera ritual, de una manera litúrgica, en qué consiste ser un albañil, sino que consiste en sugerirle a las demás personas que hay que despertar unos poderes asombrosos de la mente y que hay que mentalizar y que hay que imaginar huecos en el techo, y que de ahí desciende una energía o una luz rara con un poco de chispitas que están iluminando el corazón, y que uno se vuelve un mago con eso, y que uno es asistido por los seres ultrasensoriales y por allá de los ciento y pico de dimensiones que pueden haber o no pueden haber. Todo eso es un producto de la especulación. La especulación, por eso se llama masonería especulativa. La masonería especulativa tuvo origen en la masonería esotérica, pero del gnosticismo, pero ese no era el objetivo. El objetivo era, primero que todo, un experimento, enseñarle muchas cosas al hombre curioso, al hombre ambicioso, para que, insistiendo en que iba a despertar unos poderes asombrosos, inclusive era hasta mentiras, eso no se iban a despertar ningunos poderes. Se trataba de sugerirle al hombre pecador de la nueva ola de los 60, que había que descender a la novena esfera. Entonces se cumple la profecía del Apocalipsis 9:1-12, que todos, como bien todos podemos ver, se trata del primer ay del Apocalipsis, porque en esa profecía, como dijimos en los videos anteriores, nadie podía morir, nadie podía nacer, ni tampoco quedó mucho tiempo para sacrificarse por la humanidad. Y los que se sacrificaron por la humanidad perdieron el tiempo miserablemente, porque la humanidad, siempre malagradecida, no es capaz de entender en qué consiste el trabajo de una persona que se está sacrificando por ellos. La humanidad no quiere más sino que gastar el tiempo miserablemente en cosas inútiles. Acá la masonería, el objetivo trascendental de la masonería es enseñar, básicamente es una cátedra de albañilería, teniendo en cuenta que nosotros, nuestra esencia es básicamente lodo de la tierra. Nuestra esencia es lodo de la tierra, así como los ladrillos son lodo de la tierra, que el ladrillo se trabaja, y entonces en el mismo sentido en que decimos que se manipulan las masas y se gobiernan y se coordinan los gobiernos, por ahí especulan también ciertos sectores revolucionarios contra un supuesto orden mundial que están tratando de establecer los enemigos de no sé quién. Que esos son masones, que son enemigos del planeta Tierra, que van a esclavizar a los terrícolas, y que se aliaron con los alienígenas,
y que los extraterrestres Anunnakis que se le han unido a ellos para con estos masones comenzar a tomarse el gobierno del mundo y convertir a todo el mundo en zombies. Eso es básicamente relativamente una estupidez, porque nadie se va a convertir en zombie. Nosotros somos polvo de la tierra, somos tomados del polvo y al polvo volveremos. De morir el cuerpo humano, el cuerpo físico, el cuerpo de materia se vuelve tierra, se vuelve polvo y al lodo vuelve. Entonces, esto solamente lo puede entender el hombre ordenado. ¿Qué es el hombre ordenado? La palabra sacerdocio sí significa el hombre ordenado. Sacerdote significa hombre ordenado, por eso a uno lo ordenan sacerdote, pero no es que lo ordenen a uno sacerdote, no es que lo ordenen, sino que uno se vuelve una persona ordenada. Nadie lo puede ordenar a uno, solamente lo puede instruir en estos misterios y lo puede convertir en un gran arquitecto, y para convertirlo en un gran arquitecto lo invitan a uno a que se matricule o a que se consagre en una orden o en una sociedad esotérica, en una sociedad hermética donde se estudia estas cuestiones con un sentido místico trascendental. Entonces, cuando vamos a la sala de ritual, o sea, al lumicial o al santuario masónico, encontramos que existen todos estos implementos. Primero que todo nos encontramos con unas columnas, nos encontramos con el color de los mosaicos, siempre blanco y negro, es como un ajedrez, porque la vida se trata de un ajedrez. Encontramos también un ara, que es la piedra. El ara está representando el tarot, que el tarot eran 72 placas de piedra que se arrumaban una sobre otra y se formaba el ara, se formaba lo que era el ara o la mesa del altar en los antiguos rituales masónicos egipcios o los rituales de la cantería, porque los egipcios trabajaban era la cantería. Ya los babilonios, a partir del capítulo 11 del Génesis, es que comienzan los babilonios a trabajar el ladrillo, pero antes se trabajaba la piedra, y por eso tenemos aquí el ara y por eso tenemos el taro. El taro, pues como habíamos dicho en otro video, no es un conjunto de naipes con grabos raros y para interpretar el futuro ni para adivinar la suerte. El taro son las 12 placas de piedra que se arrumaban una sobre otra ahí en esas placas lógicamente estaban todas las leyes y todos los secretos y todas las profecías y todas las consecuencias de las cosas buenas y malas que se hacían, y entonces eso se ponía uno encima de otro mosaico, y esos mosaicos uno sobre otro lógicamente que se transformaban en una mesa donde uno, de acuerdo con lo que estaba allí en esa mesa escondido allí, era que uno enseñaba y instruía a todos los discípulos. Entonces, encontramos las dos columnas, los mosaicos del piso que son blanco y negro, encontramos el ara de piedra, encontramos la mesa representa el ara del taro, encontramos el texto masotérico. ¿Qué es el texto masotérico? El texto masotérico es el libro donde están todos contenido todos los principios de ética y moral de la sociedad masónica, más que todo de la orden de los maestros. Y encontramos también la hierática. Encontramos agua, encontramos fuego, encontramos la hierática, que son todas las herramientas que son de hierro. Hierática es todo lo que es de hierro. Encontramos una cruz, que la cruz es el símbolo está representando, por grande que sea la cruz, está representando el gramil o vara de medir, que hoy en día no se utiliza, sino que se utiliza el flexómetro o simplemente una vara de medir, una regla con números. Encontramos el machete, que es una herramienta de albañilería. Encontramos el tonel. ¿Por qué encontramos el tonel? Porque el tonel es el símbolo del vaso, del tarro donde el albañil echa agua, porque un albañil no puede trabajar el ladrillo si no utiliza el agua. El hisopo está representado en el aspersor de los sacerdotes.
Encontramos una lanza que representa las barras de hierro para hacer perforaciones a nivel vertical en el suelo. Es una barra de hierro con una pala por un lado con filo y con una punta por la otra. Ese es el símbolo de la lanza. Encontramos la escalera, es una herramienta de masonería. Encontramos un lazo. ¿Qué masón no tiene un lazo? Todos los masones usan un lazo en su trabajo. Encontramos el mazo. El mazo es una maceta así, un martillo grande, de cabeza grande para golpear cosas que se necesita golpearlas con bastante contundencia y con fuerza. Encontramos un reloj que es el que determina el tiempo. Hay un tiempo para trabajar, otro tiempo para descansar y hay un tiempo determinado para entregar la obra completamente terminada. Encontramos una balanza. La balanza representa el peso, los pesos y medidas. Las medidas, por ejemplo, qué tantas toneladas de arena, qué tantas toneladas de cemento, qué tantas toneladas de roca, cuántas toneladas de barro para hacer 5 o 6 millones de ladrillos. Se necesita de todas maneras. Encontramos un cráneo. ¿Por qué encontramos un cráneo? Un cráneo humano. Hombre, porque el cráneo es el símbolo de todo el herraje, de todo el esqueletaje. El cráneo no es un símbolo de magia negra ni en poderes diabólicos. El cráneo es el símbolo del esqueleto de toda obra, todo lo que es de hierro, todo lo que el esqueletaje de una casa también de madera tiene que primero tener un esqueletaje para fijar allí todas las placas de la cubierta. Y encontramos un espejo. En todas las obras de construcción hay un espejo que tiene su objetivo litúrgico y encontramos una silla que está representando la cátedra de Moisés. ¿Qué es la cátedra de Moisés? Es la silla donde se sienta el maestro de ceremonia, o sea, el sacerdote que está dando la clase de masonería esotérica. Buenas tardes.